Bueno, vamos a desarrollar entonces el tema de equilibrio de solubilidad. Bueno, hay muchos aspectos, muchas cuestiones que ustedes ya han desarrollado anteriormente, como ser el tema disoluciones, que nos va a ser de mucha utilidad, y ustedes habían hecho algunas definiciones seguramente cuando vimos el tema soluciones o cuando hicieron el ingreso, los que tuvieron el ingreso disciplinar de química, habrán definido, por ejemplo, la solubilidad, que era una propiedad de las sustancias, ¿no? Bueno, vamos a rescatar todos esos conceptos y los vamos a utilizar para describir qué es lo que sucede cuando un sólido se coloca en agua o en un solvente. En este caso, bueno, nosotros vamos a trabajar con soluciones en donde el solvente es el agua. Entonces vamos a estudiar equilibrios de solubilidad en solución acuosa. Bueno, en principio nosotros vamos a entender el proceso de disolución, ¿sí? Nosotros cuando colocamos un sólido, que es un sólido que se disuelve en agua, nosotros sabemos que, por ejemplo, las sustancias iónicas son solubles en agua, ¿no? ¿Se acuerdan de los 4 tipos extremos de sustancias? Bueno, las iónicas son solubles en agua. Entonces, supongamos, si nosotros colocamos una sustancia, tenemos acá una sustancia, que llamémosle sustancia A, ¿sí? Y la colocamos en el solvente, ¿sí? Esa sustancia A se empieza a disolver, ¿no? Entonces voy a tener A, que está sólido, voy a cambiar de color porque no se ve ese color ahí, voy a tener A, acá, que está sólido, y voy a tener en principio A que empieza a pasar a la fase acuosa, ¿no? Después de un ratito como que se empieza, ustedes vieron que muchas veces, salvo que sea una sustancia muy soluble que ustedes la colocan y enseguida se disuelve, a veces les lleva un ratito disolverse a la sustancia. Bueno, ustedes supongamos que colocamos una determinada cantidad de A sólido en el solvente. Bueno, empieza a pasar a la fase acuosa, disolviéndose. Mediante el proceso que ya vimos, ya estudiamos cuando vimos disoluciones, ¿se acuerdan? Proceso de solvatación, etc. Bueno, pero resulta que A, que está en solución acuosa, también puede pasar a la fase sólida. A, que pasó de la fase sólida a la fase acuosa, puede volver a la fase sólida. Esta reacción es reversible. Entonces va a llegar un momento de este proceso en el que la concentración de A en la fase acuosa va a permanecer constante. ¿Sí? Si bien A sigue pasando a la fase sólida y sigue pasando de la fase sólida a la fase acuosa, la concentración de A no va a cambiar. ¿Se acuerdan de esto? Algo parecido vimos la otra semana cuando definimos lo que era el equilibrio químico. ¿Se acuerdan? Cuando el equilibrio químico se producía cuando la velocidad de la reacción directa era igual a la velocidad de la reacción inversa. Con lo cual, acá estaríamos frente a una situación de equilibrio químico, en el que la velocidad de disolución del compuesto es igual a la velocidad de cristalización o de paso a la fase sólida, ¿sí? Entonces estamos en una situación de equilibrio químico. Acá en este dibujo lo que nosotros vemos es una solución que está en equilibrio con el sólido, de manera tal que la concentración que hay de A, la concentración molar, o la concentración de A es máxima en la solución, a esa temperatura. Ya vamos a ver después que la temperatura influye en estos procesos. Entonces, como estamos en equilibrio y la concentración de A es la máxima, nosotros podemos decir que esa solución está saturada. Contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en esa cantidad de solvente a una dada temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende?
A ver. Sí, profe. Bueno. Entonces, entendemos que cuando uno... El chat está vacío. Está vacío. El que calla otorga. O sea, Sí. yo pregunto, ¿se entiende? Y no contestan nada es porque se entiende. Bueno, entonces entendemos el equilibrio de solubilidad como en una situación en la que un sólido que está en un solvente está en equilibrio con sus iones en la solución acuosa. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, si la concentración de la solución saturada, o si la solución saturada decimos que es la solución que posee la máxima cantidad de sustancias que se puede disolver en ese solvente a una dada temperatura, entonces vamos a definir la solubilidad como una propiedad que me dice cuánto soluto, o sea, me va a decir la cantidad de soluto que se necesita para formar una solución saturada en una determinada cantidad de solvente. Es decir, la solubilidad es una propiedad que me dice, una propiedad de las sustancias que me dice cuál es la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver en una determinada cantidad de solvente. Por ejemplo, ahí tienen un dato para ver qué es la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 0 grados centígrados, porque la solubilidad depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, el dato me dice que la solubilidad del cloruro de sodio a 0 grados centígrados es 35,7 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de agua. Entonces piensen ustedes, si yo tengo 100 gramos de agua y le agrego 35,7 gramos de cloruro de sodio, voy a tener una solución saturada, porque le agregué la cantidad de soluto que corresponde a la solubilidad. Ahora, si yo le agrego menos, si le agrego en 100 mililitros de agua, le agrego 20 gramos, voy a tener una solución cuya concentración está por debajo de la concentración de saturación. Entonces voy a tener una solución insaturada. O no saturada. La solubilidad, bueno, ahí la tenemos en gramos por cada 100 mililitros, pero puede estar dada en cualquier unidad de concentración. Ahora, yo pregunto, si yo en 100 mililitros de agua le agrego, en vez de 35,7 gramos, le agrego 40 gramos de cloruro de sodio, ¿la solución cómo va a ser? ¿Va a ser insaturada, saturada, sobresaturada, me dicen ahí? Ahí dicen sobresaturada. ¿Están de sí. acuerdo los demás? No. Muy bien, el que puso va a precipitar el sólido. Si yo agrego 40 gramos, si yo agrego 40 gramos, 35,7 se van a disolver y el resto va a quedar en el fondo. No voy a tener una solución sobresaturada. Una solución sobresaturada es aquella que tiene una concentración mayor que la solubilidad. Es un sistema que para poder formarlo, yo necesito recurrir a condiciones especiales. Ahí, por ejemplo, fíjense, dice que es 35,7 gramos por cada 100 mililitros la solubilidad a 0 grados. Por ejemplo, a una temperatura mayor la solubilidad va a ser mayor, entonces las soluciones sobresaturadas generalmente se logran disolviendo una cantidad mayor de soluto a una temperatura más alta y después bajando la temperatura. Entonces al bajar la temperatura, la solubilidad disminuye, pero muchas veces queda más soluto del que corresponde a la solubilidad a esa temperatura. Pero son sistemas muy inestables. Cualquier perturbación hace que precipite el sólido que está disuelto de más, para que quede una solución saturada, ¿sí? Sí hay tablas de solubilidades, ¿sí? Hay hay tablas de solubilidad de todos los compuestos. Pero se entiende el concepto, si yo le pongo más sólido del que puede disolver, va a disolver lo que corresponde a la solubilidad y el resto va a quedar en el fondo. No se va a disolver, va a quedar como sólido sin disolverse. ¿Se entiende? Es lo mismo que si lo intentan hacer con un vaso de agua y le empiezan a agregar de a pequeñas cantidades de azúcar, se va a disolver hasta un punto en donde la solución va a estar
saturada y todo el azúcar, el sólido, el soluto que le agreguen en exceso va a ir al fondo. Así es. Bueno, para los sólidos iónicos, cristalinos, nosotros tenemos, podemos clasificar la solubilidad de acuerdo a su valor. Cuando la solubilidad es mayor a 2 por 10 a la menos 2 molar, yo digo que el sólido es soluble. Entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5 molar, digo que es ligeramente soluble, y las solubilidades que están por debajo de 10 a la menos 5 molar, digo que corresponden a sólidos insolubles. Sólidos que no se disuelven. ¿Se entiende ese rango de valores? ¿Por qué está encuadrado moles? ¿A dónde? ¿Encuadrado o en un cuadro? Moles, porque esa es la forma de expresar la solubilidad en moles por litro. La solubilidad se puede expresar en gramos por ciento, como está ahí, en gramos por cada 100 mililitros de solvente, o la solubilidad molar, que sería la máxima concentración molar que puede tener una solución de determinado compuesto. ¿Está? La máxima concentración en moles por litro de solución. ¿Está? Esa es la solubilidad molar. Hay que tener cuidado cuando consultamos las tablas, en qué unidades está expresada la solubilidad, porque puede estar expresada en gramos por cada 100 mililitros de solución, gramos por 100 mililitros de solvente, o en moles de soluto por litro de disolución, en cuyo caso sería la solubilidad molar. ¿Sí? Bien. Y está encuadrado la solubilidad molar, o sea, está en el cuadrito rojo, porque vamos a trabajar con los equilibrios de solubilidad, vamos a trabajar justamente con solubilidad molar, expresada en moles de soluto por litro de solución. Así es. Bueno, entonces fijémonos ese equilibrio que tenemos ahí arriba. Un equilibrio en el cual el yoduro de plomo, que es un sólido amarillo, que ustedes lo ven ahí en el vaso de precipitado, tiene una fotito, el yoduro de plomo se disuelve disociándose en iones plomo más 2 y yoduros. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos como equilibrio de solubilidad. Es un equilibrio en el cual un sólido se disocia en sus iones en solución acuosa. Como vemos, es un equilibrio dinámico, como habíamos mencionado para el equilibrio químico, no es un equilibrio dinámico, si bien las concentraciones en el equilibrio de plomo y de yoduro son constantes, la reacción inversa se produce también constantemente, a la misma velocidad que la reacción directa. Por lo tanto, si la reacción se sigue produciendo, pero como la velocidad de la reacción directa y la reacción inversa es la misma, la concentración de los iones en este caso permanece constante. Es un equilibrio heterogéneo, porque como ven tenemos dos fases, tenemos una fase sólida y una fase acuosa, que sería la solución. A la reacción directa la llamamos disolución, y a la reacción inversa la llamamos precipitación. ¿Sí? Cuando los iones reaccionan entre sí para formar un sólido, a esa reacción la llamamos reacción de precipitación. Cuando el sólido se disocia en sus iones en solución acuosa, o sus iones acuosos, hablamos de disolución. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, nada. Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con estos equilibrios. Acá tenemos, fíjense, acá tenemos, ¿por qué es dinámico? Ahí preguntan por qué el equilibrio es dinámico, porque no es un equilibrio estático. Si vos tenés una balanza, imagínate tener una balanza así de dos platillos, y vos ponés la misma masa en los dos, esto va a quedar en equilibrio, ¿no? Pero ese equilibrio va a ser un equilibrio estático, porque vos no está cambiando nada en el sistema. Tenés los dos lados de la balanza la misma masa y nada se mueve.
En cambio, el equilibrio de una reacción química es un equilibrio dinámico porque, si bien las concentraciones de reactivos y productos no cambian en el tiempo, sí el producto se transforma en reactivo y el reactivo se transforma en producto constantemente. Pasa que como este se transforma en este a la misma velocidad con la que este se transforma en este, la velocidad, no hay cambios netos en las concentraciones. ¿Se entiende, Francisco? En realidad es una condición que atraviesa a cualquier equilibrio químico. Bien. O sea, lo de la balanza justamente es el ejemplo que se usa en la bibliografía para explicar lo de dinámico y lo de estático. Aquí es como que entiendan como que hay una velocidad mediante la cual el reactivo, en este caso el reactivo es un sólido, pasa a la solución, y hay otra velocidad que es igual en sentido inverso. Entonces, imagínense como que están las tres especies coexistiendo, pero de manera, no es estático, no es que está estable, estático, está permanentemente intercambiándose iones con sólido y de un lado para el otro. Dinámico tiene que ver con el movimiento, justamente, con que no es algo como una reacción química que empezó, se acabó porque se terminó el reactivo y es estático. No, acá hay una permanente pasaje de reactivos a productos y de productos a reactivos. Bien, gracias Nancy. Bueno, ahí fíjense, tenemos una reacción en donde hay un sólido, ¿ven? El cloruro de plata, un sólido que se disuelve en agua. Imagínense, tenemos un recipiente, ¿sí? Donde tenemos agua, y acá está el cloruro de plata. Entonces constantemente, acá se están formando plata y cloruro, ¿sí? Medio feo el dibujito, pero se entiende. Entonces el sólido, fíjense, se disocian sus iones en solución acuosa. Esto es un equilibrio de solubilidad. Entonces la constante de equilibrio de un equilibrio de solubilidad se llama KPS. ¿Sí? KPS. Y es igual a cualquier otra constante de equilibrio. Se expresa como el producto de las concentraciones de los productos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá, en esta reacción, el reactivo es un sólido. Y nosotros habíamos dicho que cuando teníamos una constante de equilibrio, en la expresión de la constante de equilibrio, no participaban ni los sólidos ni los líquidos puros. ¿Sí? Entonces acá yo tengo un sólido, por lo tanto, este producto de concentraciones de plata y de cloruro, que debería estar dividido por la concentración del cloruro de plata, no pongo la concentración del cloruro de plata abajo, que es el reactivo, porque es un sólido. ¿Se entiende eso? Entonces me queda el KPS como el producto de las concentraciones de los iones. ¿Ven? De las concentraciones en el equilibrio. Muy bien. Ah, está, Nancy lo escribió. Pensé que había sido uno de los chicos que puso que en las expresiones de KPS no hay denominador. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, entonces a esto, al producto de las concentraciones en el equilibrio, le llamamos producto de solubilidad. Para el caso del cloruro de plata, si ustedes se fijan, por cada mol de cloruro de plata que se disuelve, me aparece un mol de plata y un mol de cloruro. Esta reacción tiene que estar balanceada, ¿no? Entonces el KPS del cloruro de plata va a ser la concentración en el equilibrio de plata por la concentración de cloruros en el equilibrio. Del mismo modo, fíjense, acá tenemos sulfuro de bismuto. Fíjense, esto cuando se disocia genera 2 moles, cada mol de esta sal genera 2 moles de bismuto, ¿ven? Y 3 moles de sulfuro. Entonces el KPS para esta sal va a ser la concentración de bismuto al cuadrado, ¿ven? Este 2 se corresponde con este 2, por la concentración de sulfuro al cubo, ¿ven? Es por siempre, no vamos a poner un más ahí, miren que hemos visto muchas veces que confunden y ponen más acá. Entonces, este es el KPS, o la expresión de la constante del producto de solubilidad,
para el sulfuro de bismuto. Y así cada sal tiene una expresión de su KPS que no es más que el producto de las concentraciones de sus iones en el equilibrio, elevado cada uno al coeficiente estequiométrico que corresponda. Bien. Estos valores de KPS también se encuentran en tablas. También podemos encontrar tablas con los valores de KPS. Ahora, ¿qué pasa? Las sales que son muy solubles, cuyos KPS son mayores a 10 a la menos 5, tienen entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 2, les llamamos ligeramente solubles, y si no, si es más de 10 a la menos 2, les decimos solubles. Generalmente estos KPS no están en tablas. Sí vamos a encontrar en tablas los KPS de las sustancias, de las sales, los KPS, sales y otras especies, ¿no? Que no son sales. Los KPS que son menores a 10 a la menos 5, ¿sí? Fíjense que no tiene unidades el KPS, como toda constante de equilibrio, no lleva unidades. Entonces, si el KPS es menor a 10 a la menos 5, decimos que es un sólido insoluble. Yo les voy a mostrar ahora, fíjense, acá tenemos algunos valores de los KPS de muchos compuestos. Como ven, todos son menores a 10 a la menos 5. Todos son menores a 10 a la menos 5. Y mientras más chico sea el KPS, más insoluble es la sustancia. Ustedes piensen que acá estamos teniendo exponentes negativos. Entonces, por ejemplo, acá el cromato de plata que tenemos acá tiene un KPS 10 a la menos 12. es insoluble, pero el sulfuro de plata que está después, fíjense, es más insoluble porque tiene 10 a la menos 51 el KPS. Creo que debe ser el sólido más insoluble que hay, el sulfuro de plata. Ah, no, acá el de mercurio era el más insoluble, que es 10 a la menos 52 el KPS. Y si se fijan, el sulfato de plata 10 a la menos 5. Contra el cromato de plata es más soluble el sulfato de plata que el cromato de plata, ¿ven? Porque su KPS es mayor. 10 a la menos 5 es más grande que 10 a la menos 12. ¿Sí? Que no los confunda el valor absoluto del exponente. 10 a la menos 5 es más grande que 10 a la menos 12, y es más grande a su vez que 10 a la menos 51. ¿Sí? Mientras más grande es el KPS, más soluble es el compuesto. Dicho al revés, mientras más pequeño es el KPS, más insoluble es el compuesto. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces ustedes después en la guía de problema le va a dar alguna sustancia, van a tener que plantear la expresión del KPS. ¿Sí? Plantean la reacción de disociación, escriben la expresión del KPS elevando la concentración de cada uno de los iones al exponente que corresponda. ¿Sí? Bien. Si vienen manejándose bien con equilibrio químico, van a notar así como que en estos casos se vuelve más simple la parte matemática, porque al no tener denominador la expresión de la constante de equilibrio, se simplifica bastante el cálculo. Entonces, van a ver que este es un tema que a juicio nuestro no les va a dar dificultad. No se tienen que olvidar, o sea, el error más común es que se olvidan de considerar los coeficientes estequiométricos como exponentes de la expresión matemática. Ese es el error más común. Así que ahora... Sí, José. O disocian mal, por ejemplo, acá tienen, fíjense, bromuro de calcio, ¿sí? Calcio, bromuro, es un sólido. Yo he visto muchas veces que disocian esto, y para disociar simplemente separan acá, ponen calcio 2 más, y ponen así. Sí. Esto está mal. Ustedes tienen que separar en los iones, y el ion no es dibromuro. Esto está mal. El ion hay 2 iones bromuro. ¿Sí? Esta es la mayor fuente de error también en este tema, que disocian mal los compuestos. Lo disocian mal y, por ende, cuando disocian mal, le dan mal después la expresión del KPS. ¿Se entiende? Tengan mucho cuidado con eso, de escribir las
especies químicas como corresponde. Total, ustedes ya vieron nomenclatura y formulación, y ya saben que este dibromo con 2 cargas negativas, eso no existe. Lo que existe es el bromo con una carga negativa, que es el anión bromuro, ¿sí? Bueno, tengan especial cuidado con esta cuestión. Bien. Es más, la guía está orientada, la guía de problemas de solubilidad, está justamente orientada, la van a ver bastante repetitiva en este aspecto, porque les pide que planteen las disociaciones de algunos sólidos, y justamente a lo que apuntamos con esa guía es a que vean esto que les termina de decir José, cómo es la disociación. Y después del problema 6 de la guía, 6 y 7 van a decir, ufa, otra vez, porque no hay muchas cosas, podría ser más complicado, ¿no? Hay muchas aplicaciones del equilibrio en solubilidad que nosotros no desarrollamos en esta materia, pero bueno, la idea es que ustedes puedan trabajar con los equilibrios de solubilidad para calcular KPS y calcular solubilidades, como lo vamos a ver ahora. Porque existe una relación entre el KPS y la solubilidad de un compuesto. Nosotros dijimos, mientras más pequeño es el KPS, menor es la solubilidad del compuesto. Bueno, y nosotros, si conocemos la fórmula química de un compuesto y conocemos su KPS, podemos calcular su solubilidad. Pensémoslo así. Vamos a seguir trabajando con el cloruro de plata. Cuando yo tengo cloruro de plata sólido, este cloruro de plata se disocia en catión plata y anión cloruro, ¿no? Llega un momento en que acá se produce un equilibrio y estamos en situación de equilibrio de solubilidad, donde las concentraciones de plata y de cloruro no cambian. Entonces, inicialmente, cuando yo agrego el sólido, en el momento cero, las concentraciones de plata y de cloruro son cero, porque todavía no se disolvió, ¿no es cierto? Tengo todo como sólido. Después se empieza a disolver el sólido, empieza a aumentar la concentración de cloruros y de plata. ¿Hasta cuánto aumenta la concentración de cloruros y de plata? Y aumenta hasta que alcanza el valor de la solubilidad, ¿no? Porque imagínense, si yo digo, por decir una cosa, ¿no? Yo digo, la solubilidad de cloruro de plata es 2 gramos por litro. Entonces, si yo disuelvo, o en molar, vamos a hablarlo en molar, perdón. Si yo digo la solubilidad del cloruro de plata es 2 moles por litro. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo 2 moles de sólido, esas 2 moles de sólido se van a disociar completamente y me van a generar 2 moles de plata y 2 moles de cloruro, ¿no es cierto? Porque por cada uno de este aparece uno de este y uno de este. Entonces, si pongo 2 moles de este, me aparecen 2 moles de este y 2 moles de este, ¿no? Entonces, esa máxima concentración molar que puede alcanzar el sólido, que yo puedo preparar, es la solubilidad. Por eso acá, la máxima concentración de iones plata que yo puedo tener, le llamo S. Y esa es la del cloruro, que corresponden al valor de la solubilidad del cloruro de plata, ¿no? Esto va a ser en el equilibrio. Entonces, si yo planteo la expresión del KPS como concentración de plata por concentración de cloruro, la concentración de plata es S, y la concentración de cloruro es S. Por lo tanto, esto es igual a S cuadrado. KPS igual a S cuadrado. Si despejo de acá S, me va a quedar que S es igual a la raíz cuadrada del KPS. Si quiero conocer la solubilidad del cloruro de plata, me voy a tablas, busco el valor del KPS, la raíz cuadrada de ese valor corresponde a la solubilidad del cloruro de plata. ¿Sí? Bueno, como ven, esta expresión me quedó así porque acá los coeficientes estequiométricos valen 1. Cuando tengamos distintas variantes con distintos valores de los coeficientes estequiométricos, bueno, ahí van a surgir distintas expresiones para la solubilidad, pero siempre que les va a quedar como una raíz cuadrada, cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, siempre les va a quedar una raíz del KPS dividido a algún número. Eso lo van a ver después con la práctica. Bien, y también puedo hacer lo contrario. A partir del KPS calcular, a partir de la solubilidad calcular el KPS. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos la expresión que habíamos hecho hace un ratito para el sulfuro de bismuto. Lo disociamos y vimos que el KPS era la concentración de bismuto
al cuadrado por la de sulfuro al cubo. Entonces, si yo me fijo en el equilibrio, de bismuto voy a tener 2S, y de sulfuro voy a tener 3S, ¿no? Entonces, si acá reemplazo, me va a quedar que el KPS es 108S a la quinta, ¿no? Ahí tengo el valor, uy, me salió medio. Ahí tengo el valor del KPS, ¿lo ven? 108S a la quinta. Esa expresión es propia de esta sal. Tendría que, para otra sal tendría que ver, por ejemplo, acá fíjense, el KPS me quedó como S al cuadrado. Si yo quisiera eventualmente conocer si yo quisiera conocer el valor del KPS conociendo la solubilidad, tendría que hacer la solubilidad al cuadrado. Bien. Ahí me preguntan si la S varía según los coeficientes estequiométricos. Sí, en este sentido. Ustedes recuerden que cuando ustedes hacen un análisis del equilibrio, antes poníamos X acá abajo. Ahora vamos a poner S porque estamos en equilibrio de solubilidad. Y siempre esta S, o la X, si usan la X en otras situaciones de equilibrio, siempre lo que usen acá, en este caso S, va afectado por el coeficiente estequiométrico. Por eso puse 2S, porque acá hay un 2. Por eso puse 3S, porque acá hay un 3. Siempre la S va afectada por el coeficiente estequiométrico. Y después va elevado todo eso a su coeficiente estequiométrico. Ojo, una fuente muy común de acá, de error acá, es escribir esto, y después cuando quieren resolver, elevan la S al cuadrado y se olvidan de elevar el 2. Entonces le queda 2S al cuadrado. Y está mal. Es 4S cuadrado acá. ¿Se entiende? Tengan mucho cuidado cómo resuelven estos paréntesis. ¿Está? Sí, acá ya estamos, acá estamos mano a mano con la matemática, o sea... Sí, es álgebra, chicos. Tienen que sí, es álgebra, llevarse tal bien cual. con el álgebra. Muchas veces pasa que los errores que ustedes cometen son errores de álgebra, más que errores de química. Así que bueno, tengan cuidado, porque tampoco es una álgebra muy compleja. Solamente tenemos que trabajar con las propiedades de los exponentes acá. Bien. Bueno, ahí lo que les dije, lo que les escribí, perdón José, no, por favor. Es que tengan en cuenta que siempre esa S que despejan, la de arriba, la de yo marco acá con mi pantalla, pero ahí no sale, esa S, la unidad de todas las expresiones de concentraciones que salen de una constante de equilibrio, siempre son en moles por litro. En este caso, es una solubilidad molar. Ahí está. Siempre, porque estas son concentraciones molares, siempre. Recuerden siempre que cuando planteamos la expresión de una constante de equilibrio, se trabaja con concentraciones molares, ¿sí? Y recuerden también que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura, por eso también la solubilidad depende de la temperatura, ¿sí? Nosotros en tablas, si ustedes se fijan en la tabla que yo les mostré hace un ratito, después volvemos, dice constante de producto de solubilidad a 25 grados centígrados. Que es temperatura ambiente, no hay grandes variaciones si nosotros trabajamos a 20, a 30 grados, más o menos, depende si estamos en verano o en invierno, ¿no? No hay grandes variaciones en ese rango de temperatura. O sea, si ustedes me dicen a 200 grados, ahí bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Ya estamos hablando de otras condiciones que son significativamente diferentes a las condiciones estándar. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, yo voy poniendo la publicidad en el medio, si te parece. Lo mismo que les dijimos en la clase de equilibrio químico, las constantes dependen de la temperatura, y en caso de que se modifique la temperatura, no es que no se pueden calcular concentraciones a otras temperaturas. Hay una corrección de constante por temperatura, pero nosotros en esta materia no lo vamos a hacer. O sea, vamos a suponer que estamos siempre trabajando a temperatura ambiente, a 25 grados. Por eso en las tablas van a ver, muchas veces en los encabezados de la tabla les dice valores de KPS a 25 grados centígrados. Ese 25 grados lo van a ver en muchas tablas.
es lo que se considera como una temperatura estándar o temperatura ambiente. Bueno, tengan en cuenta también que por ahí le pueden dar un problema en donde le dicen la constante de equilibrio de esta reacción a 2000 grados es tanto. Entonces, bueno, ahí están a temperaturas distintas del estándar, pero le está dando la constante. No le pide que vayan a buscar la constante a una tabla en donde están tabuladas a 25 grados. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Entonces, ahora que vimos que, ¿qué sería 2S? Ahí están preguntando, ¿qué sería 2S? Sí. Y 2 veces la solubilidad. Vos pensás que, bueno, yo lo borré acá, pero vos pensás que por cada mol de sólido que se disuelve, pensá en un mol de este sólido, te van a aparecer 2 moles de bismuto y 3 moles de sulfuro, ¿no? Entonces, si yo disuelvo 1 mol de esto, me van a aparecer 2 veces lo que disolví y 3 veces lo que disolví. Si lo que disuelvo es lo máximo, es la solubilidad. Como yo quiero averiguar la solubilidad, acá va 2S y acá va 3S. ¿Sí? ¿Se entiende, Isma? Perfecto. Dice que sí, José. Bien. ¿A qué modelo pertenecen? ¿Qué les parece? ¿A qué modelo pertenecen todos los sólidos de los cuales está hablando José y que están como reactivos en estos equilibrios de solubilidad? ¿A qué modelo de sustancia? ¿Molecular, metálico, iónico? ¿Qué particularidad tienen estos sólidos? En esa tabla que vieron, que les mostró José, que eran todos compuestos del mismo tipo de modelo. Ahí está, en esa tabla. ¿A qué modelo les parece que pertenece? ¿Qué tienen en común todos? O vamos por descarte, ¿son compuestos metálicos? Los leo. Estamos hablando de tipo extremo de sustancia, chicos. Claro, no son metálicos, son moleculares. ¿Recuerdan lo que eran los compuestos moleculares? Bien, ahí está diciendo Teli, son compuestos iónicos. Todos los compuestos que van a aparecerles como reactivos en los equilibrios de solubilidad son compuestos iónicos. Bien, porque ¿cómo se dan cuenta que es iónico? Y porque tiene un metal y un no metal, ¿no? Claro, por lo menos uno de cada uno. Al menos uno de cada uno. Bueno, entonces, acá ya nosotros sabemos plantear el equilibrio de solubilidad de una sustancia, sabemos plantear la constante del equilibrio de solubilidad, sabemos usar esa constante para calcular la solubilidad y sabemos usar la solubilidad para calcular la constante, el KPS. Ahora, vamos a ir a la situación en la que yo mezclo dos soluciones de dos sustancias diferentes y tengo que predecir si se va a formar o no un precipitado, ¿sí? Entonces, cuando yo mezclo dos soluciones, ¿se va a formar precipitado? Recién trabajamos con un precipitado, que lo habíamos visto acá, que era el yoduro de plomo, ¿no? ¿Ven este sólido amarillo? Es yoduro de plomo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una solución, como ven acá, de yoduro de potasio, que es esta, la que está acá arriba? Pasa que no se ven bien las liñitas, no sé si se alcanza a ver ahí. Y acá abajo tengo una solución de nitrato de plomo. ¿Ven? Tengo yoduro de potasio y tengo nitrato de plomo. Ambas sales, el yoduro de potasio y el nitrato de plomo, las dos son solubles.
¿Qué significa? Que no voy a encontrar, esperen que escribí mal acá, que no voy a encontrar datos de su KPS, ¿no? ¿Cómo sé que son solubles? Porque me voy a la tabla y como no están en la tabla, concluyo entonces que su KPS no está en la tabla porque debe ser mayor a 10 a la menos 5, entonces son solubles. De manera que acá, en esas dos soluciones, yo voy a tener iones potasio, ¿ven? Iones yoduro, y en la otra solución voy a tener iones nitrato e iones plomo 2, ¿no? ¿Ven? Acá tienen los potasios, los yoduros, los nitratos, los plomo 2. ¿Lo ven? Acá tienen esta solución. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo estas dos soluciones? Si yo mezclo estas dos soluciones, podría pasar que sus iones, que el anión de una solución pueda formar un compuesto de baja solubilidad con el catión de la otra solución, y viceversa, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar cada caso. Fíjense, si acá tenía potasios, yoduros, nitratos y plomos, pensar, bueno, el potasio, ¿podrá formar un compuesto de baja solubilidad con el anión de la otra solución? En este caso, con el nitrato. Si formara un compuesto de baja solubilidad, sería el nitrato de potasio, ¿no? Me fijo en las tablas y veo que este es soluble porque no encuentro el valor de la constante de solubilidad. Le tiro un dato, en los nitratos son todos solubles, no existe ningún nitrato insoluble. Bien, entonces ahora analizo la otra alternativa. El yoduro, que es el anión de esta solución, podría formar con el catión de la otra solución un compuesto de baja solubilidad. Entonces me fijo, yoduro, plomo 2, el compuesto de baja solubilidad sería el yoduro de plomo 2, ¿no? Si me fijo en las constantes, en la tabla, voy a encontrar el yoduro de plomo 2. Por lo tanto, el yoduro de plomo 2 es un compuesto de baja solubilidad y podría formarse, este es insoluble. Por lo tanto, podría formarse yoduro de plomo 2 si yo mezclo estas dos soluciones. Si lo hago en la práctica, van a ver que al mezclarse las soluciones se va a formar este precipitado amarillo que corresponde precisamente al yoduro de plomo 2. ¿Se entiende? Aquí es muy útil, chicos, que se hagan amigos de la tabla. Así como aprendieron a decidir si un ácido es débil o fuerte de acuerdo a si tiene su constante de disociación en la tabla de ácidos o no, aquí van a saber si un compuesto es soluble o no en función de si está o no está en la tabla. O sea, si no figura el compuesto en la tabla es porque es soluble. Y si figura en esa tabla que les mostró José hace un ratito, es porque es insoluble. Por eso, si van a buscar el yoduro de potasio, como les decía José, o el nitrato de plomo, no van a encontrar a ninguno de los dos. O sea, son soluciones. Bien. Bueno, entonces vemos acá cómo se forma el precipitado cuando mezclo dos soluciones, porque resulta ser que uno de los iones que hay en una solución puede formar un compuesto de baja solubilidad con uno de los iones que están en la otra solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para predecir si se va a formar un precipitado o no cuando mezclo dos soluciones? Bueno, primero tengo que identificar los iones que se encuentran en ambas soluciones. Luego tengo que formar nuevos compuestos intercambiando los iones, como hicimos recién. Estas son reacciones que le llamábamos reacciones de doble sustitución, que seguramente las han visto cuando vimos algo de reacciones químicas. O en el ingreso seguro las han mencionado. Reacciones de doble sustitución. Son esas reacciones en donde, fíjense, yo tengo AB
más CD que producen AD más BC. ¿Se entiende? Se intercambian los iones y ahí lo que yo tengo que hacer es buscar para cada uno de estos compuestos nuevos que formé el valor de KPS. Si el valor de KPS de alguno de esos compuestos no está en tabla, entonces significa que ese compuesto es soluble y no va a precipitar. Ahora, si el valor de KPS de algunos de esos compuestos está en tabla, entonces está la posibilidad de que precipite. ¿De qué va a depender si precipita o no? En realidad va a depender de cuáles son las concentraciones que tienen esos iones en las soluciones en las que se encuentran. Puede ser que los dos compuestos sean insolubles, sí, pueden precipitar las dos cosas. Sí, sí, totalmente. Puede precipitar uno, pueden precipitar los dos, pueden no precipitar ninguno. ¿Está? Entonces acá estamos hablando de la posibilidad de que precipiten, ¿sí? En realidad estamos hablando de la posibilidad de que se formen compuestos insolubles. Ahora, que precipite o no, en realidad depende no solo de que tenga un KPS, sino de la concentración que tiene cada uno de esos iones en la solución. Para poder hacer esa predicción de la concentración, de la precipitación, que nosotros no la vamos a hacer en la parte práctica, pero yo se las cuento, lo que uno tiene que hacer es calcular el cociente de reacción, o producto iónico, se llama para estos casos. El cociente de reacción, que se acuerdan ustedes, tenía la misma expresión que la constante de equilibrio, pero las concentraciones no eran las de equilibrio. Entonces, si a ustedes, cuando tienen esta situación, el producto iónico les da igual al KPS, quiere decir que están en una situación de equilibrio químico y la solución es saturada. Ahora, si el producto iónico les da mayor que el KPS, entonces la reacción va a evolucionar hacia la derecha, tratando de disminuir las concentraciones de los iones, transformándolos en un precipitado. Entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a desplazar hacia la izquierda para la formación del precipitado. Y si el cociente de reacción es menor al KPS, no va a precipitar. Voy a estar en una situación de solución no saturada. ¿Por qué? Porque las concentraciones de las especies no son suficientes como para alcanzar el KPS. ¿Se entiende? Pero acá lo importante es que ustedes evalúen la posibilidad de formación de compuestos sí, de baja saliendo solubilidad. de delay. ¿No se escuchó? No dicen nada los chicos, pero bueno, pero se te escuchaba así como con delay, como si tuvieras tomado un vaso de vino. Repito. Es importante que ustedes puedan predecir si existe posibilidad de que se forme un compuesto de baja solubilidad. Para ello van a tener que, como dice acá, identificar los iones que tienen en ambas soluciones antes de la mezcla, formar nuevos compuestos pensando en la mezcla, intercambiando los iones, como si fuera una reacción de doble sustitución, buscar valor de KPS para cada uno de los nuevos compuestos formados y decidir. Si no está en tabla el KPS, eso no se va a formar ese precipitado. Y si está en tabla, bueno, puede ser que se forme el precipitado, eso va a depender en realidad de las concentraciones molares que tengan cada uno de esos iones en la solución. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí se escuchó corrido. Perfecto. Bueno. Yo mientras estás dando la clase, estoy mirando los tipos de problema. Tienen en la guía 12 ejercicios, y me parece que no tienen que hacer cálculo de QS. No, por eso yo les dije que ellos no van a tener que hacer cálculos de Q, pero sí van a tener que predecir la posibilidad de formación de compuestos de baja solubilidad, con esos pasos que yo les expliqué ahí. Pero no van a tener que calcular el cociente de reacción o producto iónico.
Bueno, Bien. entonces, ahora por último nos queda hablar un poquito de cuáles son los factores que afectan la solubilidad. Bueno, ya mencionamos el caso de la temperatura, ¿sí? Dijimos que la temperatura afectaba la solubilidad. Ustedes fíjense, bueno, porque también sabemos que la constante de equilibrio de una reacción depende de la temperatura. Entonces, fíjense, tenemos un gráfico de solubilidad de distintas sales, la solubilidad expresada en gramos de sal en 100 gramos de agua, en función de la temperatura. Fíjense en cómo, en la mayoría de los casos, la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura, ¿sí? En la mayoría de los casos, la solubilidad del compuesto aumenta al aumentar la temperatura. Excepto, fíjense, tenemos ahí una sal, hay algunas sales cuya solubilidad disminuye al aumentar la temperatura, como ser el sulfato de cerio, que tenemos ahí abajo en marrón, la línea en marrón, y hay otras sales también cuya solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Pero en líneas generales podemos decir que la solubilidad de un compuesto iónico aumenta al aumentar la temperatura. En el laboratorio, generalmente cuando queremos preparar una solución, lo que hacemos es colocar el soluto en el solvente y después lo ponemos a calentar. Con agitación, calentamos y favorecemos el proceso de disolución al aumentar la temperatura. Después, otros factores que afectan la temperatura son el pH, por ejemplo, si es que alguna de las especies que están en el equilibrio de solubilidad participa de un equilibrio ácido-base. A su vez, ahí tenemos una combinación de equilibrios de solubilidad y equilibrios ácido-base. Ahí creo que hay un problemita en donde van a tener que calcular a través de la concentración de uno de los iones a través del pH, pero no vamos a ir a cuestiones más complejas que esa. También afecta si es que los iones participan de la formación de otros compuestos, y otro factor importante es lo que conocemos como efecto ion común. ¿Qué es el efecto ion común? Bueno, el efecto ion común se manifiesta cuando yo quiero disolver una sustancia, no en un solvente puro, sino en una solución que ya tiene alguno de sus iones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero disolver yoduro de plomo. Si yo quiero disolver el yoduro de plomo en agua, puedo calcular la solubilidad a través del KPS, como hicimos hace un ratito. Ahora bien, si yo en vez de agua tengo una solución que ya tiene disuelto, por ejemplo, yoduro de potasio, que el yoduro de potasio es una sal soluble, si yo quiero disolver yoduro de plomo en una solución de yoduro de potasio, ahí, como la solución ya tiene yoduros, el yoduro es un ion común con la sal que yo estoy disolviendo, que yo pretendo disolver. Eso va a hacer que va a bajar la solubilidad. Entonces, en líneas generales, podemos decir que la solubilidad de un compuesto, que es poco soluble, disminuye cuando en la solución ya está presente alguno de los iones que la forman a esa sal. Como en este caso, en el que, fíjense, la solubilidad del yoduro de plomo en agua es 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Y la solubilidad del mismo yoduro de plomo, pero en una solución que tiene yoduro de potasio 0,1 molar, es 7,1 por 10 a la menos 7 molar. Ven que la solubilidad bajó muchísimo. Bajó muchísimo por la presencia del ion común. No vamos a hacer cálculos de solubilidades en presencia de ion común, pero sí ustedes tienen que conocer este efecto. Este efecto que me dice que la solubilidad del compuesto es menor si en la solución ya está presente alguno de los iones que la forman. Es decir, un ion común. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Nada, la palabra común para nosotros es común decirlo así, pero quiere decir que es el mismo ion, un ion igual en la solución. O sea que cuando pretendemos disolver un sólido poco soluble como el
yoduro de plomo, en una solución que tiene un ion igual a uno de ellos dos, o sea, o tiene plomo o tiene yoduro, entonces la solubilidad disminuye. La palabra común quiere decir que hay un ion igual. Esto lo aclaro porque una vez me preguntaron qué quería decir común. Bueno, ahí preguntan si este es el apunte que está en el entorno. No, yo ahora lo subo a este. Ahora subo esta presentación. Y el video lo subo más tarde cuando se termine de procesar. Tienen siempre dos modelos de presentaciones en la plataforma. Uno, yo lo revisé esta mañana, que bueno, es bastante parecido a este. Cualquiera de los dos tiene los mismos contenidos. Y bueno, si yo les tengo que sugerir algo, me parece que lo ideal es que miren la clase grabada. Pero las presentaciones son iguales en cuanto a contenidos. La que está cargada ya ahora y esta que está ahora explicándole José. Bueno, con esto en realidad estaríamos terminando lo que serían los conceptos del tema equilibrio de solubilidad. Con esto tienen más que suficiente como para ya comenzar a resolver la guía. Así que bueno, yo les sugiero que hagan eso, comiencen a mirar los problemas de la guía, que se basen en la bibliografía. En cualquiera de los libros de química general están estos temas, chicos, y en general en los libros están bien tratados, en los libros que nosotros le damos como bibliografía. Así que, bueno, revisen esos libros, hay muchos ejemplos de cálculo que ustedes pueden utilizar como para comenzar a resolver la guía de problemas que le pasamos nosotros. Bueno, en la otra presentación que está en el entorno, perdón José, sí. Que es un PowerPoint, tienen un caso resuelto justamente numéricamente, así que pueden arrancar mirando con ese caso. Y además tengan en cuenta que tienen la guía de respuestas también, todas las respuestas a las guías de problemas. Bueno. Con algunos errores, pero bueno, los vamos salvando. La clase de ácido base. ¿Está incompleto el video de ácido base? No sé, no lo miré. Hay que descargarlo, sí, tiene razón Isma. Tiene razón Isma, ahí tienen que descargarlo a lo mejor, chicos, porque era un video, la clase de ácido base fue media larga. Claro. Debe ser pesado y a lo mejor el sistema les reproduce los primeros 15 minutos. Traten de bajarlo, porque no está alojado en el entorno, está con un link a una carpeta de Dropbox. Así que, bueno, lo bajan y cualquier inconveniente que tienen nos avisan y le pasamos el link por privado en todo caso. Bien, yo no sabía eso de que les reproduce 15 minutos nomás. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que el compuesto es más o menos soluble que otro sin hacer cálculo? Mirando justamente la constante de solubilidad, por lo que les dijo José hoy. O sea, cuando la constante es mayor, el compuesto es más soluble. Piensen en los valores de constante como la expresión del equilibrio. O sea, la constante de equilibrio en el numerador tiene las concentraciones de los iones. Cuanto más grande es la constante, más iones hay en solución, más soluble está el compuesto. ¿Se entiende? Lo dejo por escrito, pero ya lo puso José por allá. A mayor constante, mayor solubilidad. KS o KPS. ¿Se entiende? Sí, está bien. Y KS o KPS es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, en realidad tienen dos formas de comparar la solubilidad de dos compuestos. A través del KPS, o si quieren, si tienen los valores de KPS, pueden calcular la solubilidad directamente. Calculan la solubilidad y numéricamente. En general, cuando hay diferencias de dos o tres órdenes de magnitud o más entre dos constantes, ahí ya está muy claro cuál es el más insoluble. Pero cuando están en el mismo orden, si tienen dos especies ustedes cuya solubilidad, cuyo KPS es un valor por 10 a la menos 6 molar,
perdón, por 10 a la menos 6 el KPS, y en los dos es 10 a la menos 6, y bueno, ahí van a tener que calcular la solubilidad, porque va a depender la solubilidad de cómo le quede la expresión del KPS, dependiendo si están elevados las concentraciones de los iones al cuadrado, al cubo. Así que ahí cuando están muy cercanos los KPS, conviene hacer el cálculo de la solubilidad. Ahora cuando están muy alejados los KPS, eso es definitorio, ya en ese caso es más soluble el que tiene mayor KPS. Bueno chicos, no sé si Bueno tienen alguna chicos, otra pregunta si no para hay hacer. ninguna... Si no, bueno, se ponen a hacer los problemitas, y Dale. nos vemos la semana que viene Recuerden, para desarrollar ya el último tema, ¿no? La sí, semana y que viene, recuerden, que es electroquímica. les repito, lo dejo escrito acá. El miércoles 17 a las 16:15 lo vamos a poner. Es la consulta. Ahí se los dejé por escrito. Ay, que puse una... Bueno, se entendió. Se entiende. La fecha del parcial es el 2 de julio y los dos recuperatorios son el 10 de julio. Bueno, a ustedes por venir a clase. Bueno, gracias José, gracias nos vemos. chicos. Chau, chau. Nos vemos. Buen fin de chau, chau.